Bueno, ¿cómo están? En esta segunda parte vamos a ver lo práctico de esta clase. Vamos a hacer un repasito por algunas posibilidades que nos da tanto Excel como R para entender o para observar en mayor detalle todo lo que vimos sobre muestreo e intervalos de confianza. Bueno, en este ejemplito tenemos un Excel, ¿no? con 1000 casos y donde en cada uno de los registros tenemos un peso que fluctúa entre 1 y 10. ¿No? Podría ser más que un peso, podría ser una nota. ¿No? Vamos a cambiarlo por nota. Y acá tenemos un promedio entre todas esas notas. ¿No? Entonces, nosotros tenemos el promedio de las 1000 notas, nos da 5,48. Y eso sería, no, bueno, por todo lo que estuvimos viendo, cuando nosotros podemos analizar el total de nuestros datos, estamos describiendo lo que ocurre y estamos en este mundo de la estadística descriptiva. Cuando nosotros tomamos un subconjunto de datos, queremos inferir sobre ese subconjunto el comportamiento del total de la población. Entonces, por lo que estuvimos viendo, la estrategia más sencilla y la principal es lo que se llama el muestreo al azar simple. ¿No? Donde el muestreo al azar simple lo que hace es selecciona todos los... O sea, a cada una de las notas o de las personas, en este caso, le asigna una posibilidad igual de ser elegido, que en este caso sería 1 sobre 1000, ¿no? O sea, de cada 1000 personas elegimos a una, entonces esto es una posibilidad, ven que es súper chiquita. 0,1% va a ser elegido. Y sobre esa posibilidad elige personas y toma el valor que toma cada uno y sobre eso hace un promedio. ¿No? Así de sencillo. Imagínense que el ejemplo que les daba del bolillero. ¿No? Meto las 1000 bolillas en un super bolillero o más simple, pongo en una bolsa 1000 papelitos con un número cada uno, con un número de caso, y selecciono una cantidad. Y de esos me fijo cuál nota se sacó. Acá, miren, acá elegí un ejemplo de 7 muestras. Elegí 7 porque hice 7, podrían haber sido 5, 4, ¿no? Unas cuantas para que vean las diferencias. Y en cada una de esas muestras elegí 30 números al azar. Para hacer 30 números al azar, hice esta simulación con esta función de Excel que se llama aleatorio entre. Le puse aleatorio entre 1 y 1000, que son los 1000 casos que tenemos, y que me tiene un valor. Y sobre ese valor hago un buscar B para que me traiga ese caso. Ven, en este caso me tocó, esto simula el bolillero y me tocó la bolilla número 189. Entonces voy al número de caso, 189, y ven que tiene un 9. Entonces lo traigo. Con eso es como una forma así artesanal de armarse este bolillero. Miren este ejemplo, ¿no? O sea, yo tomo estas 7 muestras, vamos a hacerlo más simple, vamos a hacer 5 muestras. Miren que en cada una de las muestras los números que van entrando son distintos, porque como selecciono solamente 30 de 1000, es bastante probable que en todas las veces me toquen casos distintos, ¿no? Y ven, si calculamos el promedio de cada uno, ven que fluctúa bastante. Ven acá, este promedio es el promedio de los 30 casos. Ven que 5,97, 4,93, 5,33. Ven que en algunos casos me da medio parecido, en otros me da más alejado. Y así podría hacer muchos ejemplos y en cada uno me daría mayor o menor parecido al promedio general. A medida que nosotros aumentemos esta cantidad de casos, lo que va a ocurrir es que nuestro promedio calculado se va a parecer cada vez más al promedio real, ¿no? al promedio de los 1000 casos, por esta cuestión de que estamos incluyendo más casos en la muestra. Acá lo que hice en estas formulitas, les fui incluyendo
distintas muestras, ¿no? La primera tomando solamente 2 casos. Ven que en la primera los valores que me dan son muy variados, ¿no? Por ejemplo, en este caso está bastante cerca del promedio porque nos dio 6 contra 5,4, pero en este me dio 3, en este me dio 8. O sea, es muy inestable. Tiene que ver mucho con el azar. Si me toca una buena... digamos, si me tocan valores muy cercanos, justo me puede tocar un buen promedio, pero es muy incierto lo que va a ocurrir. Cuando tomo 5 valores, ven que la verdad que también me da bastante mal. Acá me da 3,20. Acá me da 6 de nuevo, también me da bastante parecido. Pero también ven en este que me da 7,5 antes, ahora me da 4. O sea, fluctúan mucho. Cuando yo estoy con 10 casos, ven que siguen siendo también muy inestables. En algunos casos mejora, por ejemplo este mejora, pero otros, por ejemplo, empeoran. O sea, este bueno mejora. En realidad en estos casos todos mejoran un poquito, pero ven que siguen siendo muy distintos los valores entre cada una de las muestras. Y cuando llego a 30, ven que también sigue siendo distinto, pero ya las diferencias empiezan a ser más chicas. Ven que casi todos estos 5 ejemplos, excepto este que está casi en 5, el resto están en 5 y algo. Entonces esto a lo que intenta apuntar es a mostrarles que a medida que seleccionan más casos se van acercando más al promedio general, por esta cuestión misma de cómo se construye la estadística inferencial, que es un subconjunto de los datos. Entonces, mientras el subconjunto sea mayor, más se va a parecer al conjunto total. Todo esto tiene que ver mucho con la variabilidad de los datos, como hablábamos recién en la clase. No necesariamente conjunto de datos con muchos valores parecidos, o sea, con valores muy parecidos, va a necesitar una muestra más chiquita. Imagínense si nosotros, voy a hacer acá un ejercicio muy tonto, ¿no? Voy a hacer que acá me toque un valor aleatorio entre 6 y 7. Entonces me va a dar 6 o 7. ¿No? Y bueno, ven que los que mostraban en la clase, ven que acá ya, como hay muy poca variabilidad en los datos, con tomar poquitos casos, ya el resultado es bastante cercano a nuestro universo. Acá, en esos 30 casos, el promedio es 6,36, como ven acá abajo, 6,37. Entonces ven que ya tomando muy poquitos casos ya tenemos una muestra representativa. En cambio, en el resto de los casos, como hay mayor variabilidad, ¿no? Se puede tomar una nota de entre 1 y 10, se necesitan mayor cantidad de registros para poder tener valores representativos. Esa es un poco la idea del muestreo al azar simple, que es el más sencillo de todos, ¿no? Que tiene esta idea de agarrar una bolilla y seleccionar números. Y mientras más números seleccionemos, más nos vamos a encontrar o sea, más se va a parecer al valor, al parámetro poblacional, ¿no? Al valor real de los datos. Esto funciona, es la estrategia más sencilla, la que más se suele utilizar porque es la más rápida, la que no requiere demasiado conocimiento, ¿no? Es agarrar el número y listo, pero tiene sus problemas. Este mismo que les decía, cuando no conozco la variabilidad que tienen los datos, puedo tener mala suerte y me pueden tocar muestras malas. Entonces ahí surgen un montón de variaciones que entran dentro del muestreo probabilístico, que son, bueno, nosotros vimos en la clase teórica, en la parte teórica vimos el sistemático y el estratificado. Son solamente 2 de estos. Después hay otro más, tal por conglomerados, que es bastante conocido. Después hay otros más extraños que son combinaciones o que son distintas estrategias más complejas. Acá esto también, para mostrarles un poquito las diferencias, me armé otro conjuntito de datos muy sencillo, también ficticio, para mostrarles el ejercicio nomás, donde hay 1000 registros.
hay, ¿no? Con la afiliación, o sea, si es padre o hijo, y con la edad, ¿no? O sea, es la edad de un padre y la edad de un hijo. La edad del hijo ven que fluctúa entre 5 y 7 años, o sea, podría decir como que son los hijos, listado de hijos de unos chicos quizás de primer grado, con su respectiva edad y de la edad de sus padres. Ven que la edad de sus padres fluctúa más porque, bueno, hay padres de distinta edad, ¿no? Pero están todos entre 25 y 45 años, por poner un número. ¿Qué pasa con este conjunto de datos? Nosotros tenemos dos situaciones muy diversas. En el caso de los hijos, tenemos una edad promedio de 5, a ver si lo cambio un poquitito, a ver, casi de 6, como pueden ver acá, de 6 años. Si veo la edad de los padres, voy a ver que es 35 años el promedio. Entonces, si yo, como tengo dos situaciones muy distintas, si yo tomo un promedio al azar, un muestreo al azar simple, corro el riesgo de que me toquen muchos casos, que me toquen todos hijos, por ejemplo, o que me toquen todos padres, o que me toquen mayoría de hijos o mayoría de padres, y eso lo que va a generar es un resultado muy malo, que puede estar muy alejado de la realidad. Me podría dar, acá por ejemplo tomé 5, pero me podría dar 5, o sea, me podría tocar 5 hijos y me queda un promedio de 6, por ejemplo, cuando en realidad ya vimos que el promedio general es muchísimo más alto, ¿no? El promedio entre todos es de 20 años. Entonces, en base a eso, tenemos que buscar nuevas estrategias o nuevas técnicas que nos permitan mejorar nuestra estimación de manera sencilla. La primera, una de las que se suele utilizar, que es bastante parecida al muestreo al azar, pero depende del contexto, puede ser mejor o peor, que es el muestreo sistemático. El muestreo sistemático lo que hace es establece un punto de partida, ¿no? Se selecciona, hay distintas técnicas para seleccionarlo, pero se termina seleccionando un caso de entre los primeros n, ¿no? Por ejemplo, digo, quiero seleccionar 300 casos, entonces hago uno cada 3, ¿no? Cada 3 casos selecciono uno. Establezco como una fracción, lo que se llama una fracción de muestreo, y luego selecciono, por ejemplo, digo, selecciono cada 10 casos, voy a seleccionar uno, ¿no? Acá tenemos 10 casos. Acá tenemos 10 casos. Y selecciono el sexto. Entonces a eso le sumo 10 casos más, 2, 4, 6, 8, 10. Selecciono y después otros 10 más, otros 10 más, etc. Entonces, con lo que logro con esto es establecer como un criterio que me permite, que termina siendo al azar, solamente que me permite recorrer como de manera más consistente todo nuestro conjunto de datos y garantizarnos que nos toquen personas de todas las edades, ¿no? En este caso, entonces, si nosotros tomamos 300 casos, por darles este ejemplito, nos va a terminar tocando 150 niños y 150 adultos. Entonces, nuestro valor va a ser representativo o bastante representativo. Vamos a salvar este problemita del mero azar, ¿no? Entonces, esto puede funcionar bien, lo que sí requiere que nosotros tengamos los datos ordenados. Si nosotros no tenemos los datos ordenados entre la afiliación, ¿no? O sea, acá tenemos primero los hijos y después los padres. Si acá, por ejemplo, tenemos otra variable que sería el lugar de nacimiento, y eligiéramos tal provincia, ¿no? Y podríamos llegar a tener un criterio que no sea representativo de los datos, o por ejemplo, más sencillo. Lo voy a hacer más sencillo. Imagínense que nosotros tenemos ordenado hijo y padre, ¿no? Voy a cambiarle hijo y padre, hijo, padre, ¿no?
miren lo que ocurre. Si yo tomara este mismo criterio y los datos están ordenados de esta forma, siempre me tocaría un padre. Y entonces el resultado sería incluso peor que en el muestreo al azar simple, porque acá tenemos esa incertidumbre de qué nos toca, pero probablemente si seleccionamos 300 casos, seguramente nos va a tocar de los dos tipos. Pero de esta forma ven que si nosotros tenemos un criterio de ordenación distinto al que nosotros necesitamos, podemos tener un resultado incluso muchísimo peor, o sea, podríamos tener hasta el peor resultado posible. Pero si nosotros lo ordenáramos por hijo o padre, o sea, primero por hijo y después por padre, podríamos mejorar considerablemente los resultados. Entonces ahí hay que tener en cuenta estas cosas cuando se trabaja con el muestreo sistemático. Hay que entender los datos con los que estamos trabajando, y si lo hacemos de manera correcta, de manera muy sencillita, podemos mejorar mucho el resultado con respecto al muestreo al azar simple. Pero ven que en el fondo termina siendo un muestreo al azar simple. Solamente que nosotros establecemos el azar al principio y después lo replicamos cada cierta cantidad de casos. Algo un poquito más sofisticado, pero que también engloba un poco estas mismas ideas, es el muestreo estratificado. El muestreo estratificado tiene como dos etapas, ¿no? Se podría decir, no es exactamente dos etapas, pero bueno, podríamos plantear como quizás en dos etapas. Primero es dividir nuestro subconjunto de datos en grupos homogéneos, ¿no? Nosotros acá tenemos padres e hijos y distintas edades. Entonces podríamos conformar el primer muestreo como todos los hijos y el segundo grupo como todos los padres. Y dentro de esos grupos podríamos hacer un muestreo al azar simple. Porque ya nosotros nos garantizamos que el grupo es bastante homogéneo entre sí, entonces seleccionemos el caso que seleccionemos, nos va a dar resultados parecidos, y quizás sin seleccionar muchos casos los resultados que obtengamos van a ser bastante buenos. Esto es, la verdad que esta estrategia se usa bastante, no sé si es la más usada, pero es bastante utilizada porque de manera sencilla nos permite mejorar también considerablemente nuestros datos. Quizás esto es bastante frecuente en todos los que son encuestas políticas, ¿no? Por ejemplo, donde cada grupo podría ser una provincia y después nosotros seleccionamos subconjuntos dentro de cada provincia, pues sabemos que la provincia tiene un comportamiento más o menos similar. De hecho, en las encuestas políticas eso se complejiza un poco más y no solo se hace a nivel provincia, sino que se hace después a nivel partido, ¿no? Por ejemplo, veo un partido en que un candidato tiene muchas más posibilidades de ganar, entonces es más homogéneo a su interior, entonces hago eso y sobre ese conjunto selecciono X cantidad de casos porque tiene poca variabilidad, y después sobre el partido de al lado, como tiene mayor variabilidad, selecciono mayor cantidad de casos, y de esa forma voy como mejorando la estrategia de selección de casos y armando algo más consistente. Todo esto, lo que, digamos, a diferencia del muestreo al azar simple, donde yo meto todo y saco casos así puramente al azar, en las dos otras estrategias necesito tener un conocimiento de los datos. En el muestreo sistemático, simplemente con garantizarnos de que los datos están o sea, que tienen cierto ordenamiento, o que conocemos más o menos el ordenamiento, podemos ya saber que vamos a poder obtener buenos resultados, y en el muestreo estratificado ya tenemos que poseer algún tipo de conocimiento adicional, una variable adicional que nos permita segmentar nuestra base de datos o nuestra matriz de datos a partir de otros criterios que nos van a permitir obtener mejores resultados. Esto a medida que, ¿no? Acá ya también hay un mundo de técnicas y de cosas para optimizar, y que ya son también materias, especializaciones. O sea, hay todo un montón de cosas para trabajar con esto. Quédense con esta idea, ¿no? Ahí quizás lo más simple es decir, bueno, cuando nosotros tenemos los distintos estratos, ¿qué decisión tomamos sobre cada uno? Bueno, en uno podemos tomar muestreo al azar, en otro podemos tomar sistemático, en otro podemos seleccionar más casos, menos, ¿no? O sea, todas estas estrategias se empiezan a combinar de distintas formas. Pero todo sale de esta misma idea.
Eh, Eso es un poco lo probabilístico. Después lo no probabilístico, por lo que habíamos visto, no tiene demasiada, o sea, no tiene demasiada metodología, sino que se basa más principalmente en estrategias más asociadas a la posibilidad de conseguir datos, ¿no? Y en algunos casos incluso al conocimiento del investigador, ¿no? Eso, al no ser probabilísticos, cuesta más generalizar y poder hacer afirmaciones con fundamento estadístico, pero en muchos casos, quizás hasta en la mayoría de los casos, es con lo único de lo que disponemos, ¿no? Entonces con cierto conocimiento y cierta experiencia es posible ir ajustando los resultados o ir entendiendo a quién le tengo que preguntar o de qué forma para que nuestros resultados sean lo mejor posible. Y después, ya entrando en el mundo de los intervalos de confianza, ¿no? que es cuando hacemos, ¿no? que a partir de nuestro muestreo, de nuestra muestra seleccionada, o sea, estimamos un valor, y ese valor es una estimación puntual, pero como es una estimación, una inferencia, nosotros no podemos aseverar que sea un valor puntual, sino que en realidad es un intervalo. No es un valor, una estimación que nosotros garantizamos que con cierta probabilidad se mueve dentro de un rango de datos. Entonces lo que estuvimos viendo en la clase es que ese rango de datos también tiene que ver, al igual que con la muestra, el tamaño de la muestra, con la variabilidad que tengan los datos, con el tamaño de nuestra muestra, ¿no? Y mientras mayor sea la cantidad de datos que nosotros recolectamos, más chico va a ser el intervalo, ¿no? Porque vamos a tener mayor precisión en nuestro cálculo, hasta llegar al punto hipotético de que relevemos todos los datos, y ahí ya nuestro intervalo va a ser 0, porque vamos a tener la estimación puntual, vamos a conocer el valor real, porque vamos a tener la información de todos los datos. Entonces hay que ir jugando con eso y viendo cuál es el mejor punto para que nuestro intervalo no sea muy grande y nos diga algo, ¿no? Y esto también tiene que ver a su vez con la variabilidad que tengan los datos, ¿no? Como habíamos visto, el ejemplito si todos los valores están entre 6 y 7, bueno, acá lo borré, pero si todos están entre 6 y 7, la variabilidad de los datos va a ser poca, por lo tanto también el intervalo va a ser más chiquito, con menos cantidad de casos, ¿no? Entonces es constantemente un juego entre una cosa y otra, ¿no? Es buscar, tratar de encontrar el punto óptimo de nuestros datos. Entonces acá lo que hice también es un peso, que podrían ser notas, de nuevo las 1000 notas estas que habíamos marcado antes, y una muestra de 100 casos. Entonces acá nuevamente el promedio es la suma de todos los datos dividido la cantidad, ¿no? Que es este 5,48 que aparecía acá mismo. Desvío estándar es 286, acá también lo incluí. El nivel de confianza es 0,01, o sea, necesitamos hacer una estimación con 0,99% de certeza. Y acá lo que le puse es la estimación puntual y los intervalos de confianza, ¿no? Cuando nosotros seleccionamos una muestra de 5 casos, acá bueno, hice el ejercicio de seleccionar 100 casos y tomé los 5 primeros, porque como son al azar no tienen ningún tipo de ordenamientos. Y ven que la estimación puntual me da 8,4 y el intervalo me da 2,34 para cada lado, o sea, es bastante amplio. Entonces a mí me dice que mi valor está entre 6 y 10. No, yo digo, el promedio está entre 6 y 10. Y la verdad que no es muy bueno. De hecho, incluso acá hasta le pifia, pero si no le pifiara, me dice si está entre 5 y 9. La verdad que el intervalo es muy grande y no me dice nada. O sea, es malísimo. Cuando yo sumo a 30 casos, ven que acá la estimación puntual es mejor, es bastante buena. En este caso me da 5,7, pero el intervalo también es bastante grande, o sea, me está diciendo que me da entre 4 y 7, que tampoco es muy buen resultado.
cuando yo sumo a 50 casos, ven que también la estimación puntual está bastante bien, pero bueno, esto está bien porque es azar, ¿no? No es que ya con esta cantidad de casos me alcanza, es que acá se dio bien. Y ven que el intervalo empieza a ser un poco más chico, tampoco mucho más chico, pero me da entre 4,5 y 6,5. Y acá entre 4,8 y 6,2. Ven que a medida que me acerco, el intervalo se empieza a achicar. Si yo, por ejemplo, cambiara estos valores y acá fuera menos estricto con la confianza, lo que lograría es que el intervalo se achique. Perdón, se agrande. No, se achique, sí, perdón, sí, se achique. Porque yo quiero, o sea, tengo menos confianza en mi estimación, o sea, quiero ser menos certero. Entonces, como quiero ser menos certero, se achica el intervalo porque doy más posibilidades de errarle. Y ven que acá entonces la estimación empieza a ser mucho más chiquita. Ven que en este último caso que daba entre 4,8 y 6,2 pasa a ser casi entre 5 y 6, ¿no? O sea, se achica y nuestra estimación es menos certera, pero el intervalo de confianza es más chico. Y esto, bueno, todas estas cosas es un ida y vuelta entre las distintas métricas, ¿no? Entre las distintas opciones que tenemos, y es jugar y según nuestro caso tratar de entender qué es lo mejor y qué es lo peor. Pero no hay demasiados secretos, es tocar los datos hasta ver con qué nos encontramos. Esto es una introducción muy breve. Estos son también especializaciones enteras que hablan de estos temas, así que imagínense lo complejo que es, pero quédense con esta idea de cómo nosotros como estamos en el mundo de la inferencia y no tenemos certeza sobre lo que estamos calculando, nosotros hacemos estimaciones con cierto intervalo de confianza, ¿no? O sea, decimos que nuestra estimación está entre tal valor y tal otro. Entonces lo que tenemos que buscar es achicar lo más posible ese intervalo de valores posibles, pero a su vez lograr tener los recursos para poder hacerlo, ¿no? Porque, como les decía, nuestro mundo ideal sería poder relevar la información de todas nuestras unidades de análisis, y ahí esa estimación puntual sería perfecta, porque ya dejaría de ser una estimación, sino que ya sería un parámetro, sería la descripción de nuestros datos, porque ya tendríamos la información de todas las unidades de análisis y el intervalo desaparecería. Pero bueno, resulta muy difícil poder relevar a todas las unidades de análisis por cuestiones de costos, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de accesibilidad. Entonces el gran trabajo del muestreo es encontrar el balance adecuado entre todas estas posibilidades. Y acá, ya para cerrar, también les escribí una pequeña notebook en R, ¿no? Con algunos, acá tengo la misma base de ejemplos, con algunas funciones para calcular esto mismo que estuvimos viendo en Excel. Acá ya es un poquito más sofisticado hacerlo en calcular los intervalos de confianza, entonces se los dejo para quien le interese, pero tampoco se vuelvan locos para tratar de entenderlo. Para seleccionar la muestra, ven que es bastante más sencillito, con la función sample y indicándole el tamaño nos ahorramos de hacer todo ese trabajo que hicimos en el Excel, de armar todas esas funciones. Y acá nos dice los valores de las 50 muestras seleccionadas. El intervalo de confianza lo puedo calcular con esto, el promedio del confidence interval, y acá nosotros esto le indico el 0,95, que es lo que habíamos modificado recién, y ven que acá directamente me tira cómo fluctúan los valores entre, o sea, el promedio, la estimación puntual y los intervalos. Y después, bueno, esto que también les agrega acá es una función. Esto también es bastante más complejo. Esto es una función armada a mano para seleccionar muchas muestras y ver cómo van cambiando las estimaciones. Y acá les agregué unos grafiquitos.
¿no? Esto simplemente lo que muestra es, acá hay 50 muestras seleccionadas de 5 casos cada una. Y el puntito es la estimación puntual y la barrita esta es el intervalo de confianza. Entonces, lo que se intenta mostrar acá es ver cómo, y esta rayita es el parámetro, es el valor, este 5,48, ¿no? Perdón, está acá, 5,48. Entonces la idea de esto es ver cómo cuando tenemos muestras chiquitas, los intervalos de confianza son muy grandes y las estimaciones puntuales son imprecisas, ¿no? Por ejemplo, tenemos casos como este donde casi es perfecto, pero tenemos este que es muy distinto. Entonces hay mucha fluctuación. A medida que nosotros aumentamos el tamaño de los datos, ven como esto, acá ya se puede ver cómo nuestras estimaciones puntuales empiezan a acercarse un poquito más al valor real y los intervalos de confianza empiezan a ser más chicos. Ven, esto está en la misma escala, ven cómo los puntitos empiezan a estar cada vez más cerca de la raya y las barritas, las rayitas largas empiezan a ser cada vez más chicas. Acá es con 100 casos, ven cómo sigue achicándose, cada vez está más cerca, o sea, nuestra estimación es cada vez más precisa. Y este último ejemplo que les decía, si seleccionamos todos, ven que la estimación puntual siempre es igual, porque en realidad no es una estimación puntual, sino que es una descripción de todos los datos, y ven que siempre el puntito está sobre la raya, es decir que conocemos el parámetro poblacional. Entonces un poco la idea de esto era mostrarles cómo a medida que se aumentan los casos, quizás acá no se ven los números, pero se nota la idea de cómo a medida que aumenta la cantidad de casos, la precisión empieza a ser, la estimación comienza a ser más precisa. Y esa es un poco la idea, ¿no? Acá, bueno, tienen las funciones para ir haciéndolo. Esto ya es un poquito más sofisticado hacerlo en R. Tienen las fórmulas por a quien le interese, pero no se vuelvan locos tratando de sacarlas, pues ya es un poquito más complicado, pero me pareció interesante dejárselos para que gráficamente empiecen a entender estas ideas.